en Génesis capítulo 41, versículo 38 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Usted que me está viendo, todos los que estamos en la iglesia, vamos a predicar la palabra del Señor hoy. Entonces el faraón preguntó a sus servidores: ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Luego dijo a José: puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo respecto al trono yo tendré más autoridad que tú. Amén. Cierre sus ojitos, levante su mano y hable conmigo a Dios y dígale: Padre, yo necesito que hoy tú me hables en tu palabra y que yo hoy pueda recibir lo que tienes planeado darme hoy. Abre los cielos sobre mí, en el nombre de Jesús. Amén. Y la iglesia dice: todavía le queda un aplauso guardado. Aleluya. En una palabra que he querido llamar de la siguiente manera: identidad desconocida. Se llama el mensaje que quiero compartir con ustedes hoy. Siempre me he preguntado, o mejor, he observado en la palabra, que Dios nunca oculta los errores de sus héroes, de sus hombres de Dios, de las mujeres de Dios. Siempre en la palabra podemos ver con claridad los errores de Noé, los errores de Abraham, los errores de Isaac, de Jacob, los errores de David, los errores de todos los siervos de Dios, de los apóstoles. Dios siempre dejó plasmado en la Biblia cada equivocación que las personas pudieran cometer, dándonos a entender que somos hombres de Dios y que usted es una mujer de Dios y que todos en algún momento tenemos una línea de la equivocación y una línea del error, que no estamos exentos de cometer errores. Pero también me llama la atención que Dios siempre muestra los aciertos y las virtudes de su gente. Siempre, así como muestra los errores y las falencias que podemos tener, Dios también muestra los errores que también podemos cometer, porque el Señor entiende que somos humanos. Alguien dice amén a eso. Y cuando yo observo y hablo de virtudes y hablo de aciertos, uno de los aciertos más impresionantes para mí en la palabra es el comportamiento, la conducta y la línea de crecimiento de José, de quien vamos a hablar hoy en la palabra de Dios. Me llama mucho, pero mucho la atención cómo este muchacho, después de haber sido vendido por sus hermanos a escasos 17 años, lo venden como esclavo simplemente porque tenían celos de él. Lo iban a matar, pero uno de sus hermanos no lo permitió, Rubén no lo permite, y vienen a José, lo venden como un esclavo a los 17 años, después de haber sido el consentido de la familia. Lo venden como esclavo. Cuando lo entregan a la esclavitud, aquellos madianitas, quienes fueron los comerciantes que lo compraron, se lo venden a Potifar, un hombre muy importante. Y ahí, como un esclavo, Dios lo prospera. La Biblia dice que la mano de Dios, que Dios estaba con él para prosperarlo. Inocentemente llevado a la cárcel después que la esposa de Potifar le gustaba el colágeno, le gustaban los muchachos, se fija en el pelado y se lo llevan para la cárcel cuando ella intentó de acosarlo sexualmente, o mejor, lo acosó sexualmente, y él, en lugar de caer en las fauces de esta mujer, él sale corriendo y se esconde para no caer en esta provocación. Ella dice que José la intentó violar y van y lo meten a la cárcel 2 años injustamente. Increíble, ¿no? Pero después ya ocurre lo que acabamos de leer. El faraón tiene un sueño de parte de Dios y José es el único que lo puede interpretar, y eso es su partida, es su escalera hacia el trono, hacia el gobierno que Dios tenía para él. Pero me llama la atención cómo un muchacho de 17 años, como un hombre que vive tantas adversidades y tantas cosas, antes de la respuesta de los milagros que Dios comienza a hacer en su vida, se mantiene firme y aguanta hasta el final. Es que 17 años no es cualquier edad. El tipo es casi saliendo de la adolescencia, se está convirtiendo en un joven apenas. Y a los 17 años tener que vivir el desprecio, el rechazo, y que lo vendan como un esclavo. Un esclavo en ese entonces valía menos que una vaca. Una vaca era más cara que un esclavo. Los comerciaban como si fueran objetos. ¿Cómo es que un hombre de estos, escúcheme bien, empieza a vivir eso y puede aguantar? ¿Cómo aguanta la cárcel? ¿Cómo aguanta la tentación con la esposa de su amo, de su patrón Potifar? Y cómo cuando llega al trono también se mantiene firme. Y eso es solo algo. José sabía
quién era en Dios, pero también sabía quién era Dios. ¿Me hago entender? Cuando usted sabe quién es en Dios, no solo las adversidades, sino los momentos de gloria, usted aguanta la tentación en cada uno de los escenarios que vamos a vivir. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente que cae en los momentos de dificultad y decide no seguir, y hay gente que en los momentos de bienestar y de bendición de Dios también cae. Algunos aguantan hasta el máximo cuando están en problemas y se meten con Dios, y cuando Dios los bendice dicen, sigo firme porque Dios me bendice. Pero hay otros que en los momentos de dificultad caen, y en los momentos de gloria también. Para unos la bendición se convierte en maldición. ¿Qué hacer entonces, pastor, para yo comportarme en mi vida como José? Que cuando vengan esos momentos de dificultad, que cuando vengan esos momentos de tristeza, que cuando toque a nuestra puerta la calamidad, la dificultad, los problemas, yo pueda mantenerme bien, pueda mantenerme firme, y que cuando llegue la respuesta a mis oraciones, yo también sea firme. Y dígalo conmigo, levante su mano y dígalo: conociendo mi identidad. Otra vez, conociendo mi identidad. ¿Sabe qué quiere decir eso? Conocer quién soy en Dios. ¿Para qué Dios me trajo a este mundo? ¿Por qué estoy en esta tierra? ¿Y cuáles son las características únicas y especiales que yo tengo de parte de Dios? Porque nosotros, los que estamos aquí, tenemos características únicas y especiales de parte de Dios. ¿Aló? Siempre queremos vivir como otros viven, queremos imitar lo de otros, y no entendemos que lo que Dios nos dio también es espectacular y es especial. Dios te dio talento, Dios te dio bendición, Dios te ha bendecido, te ha abierto las puertas, está contigo, te ha levantado. Eres una persona muy especial para Dios. ¿Quieres mantenerte firme hasta el final? ¿Quieres no sucumbir ante las pruebas y ante los desmanes del camino? ¿Quieres tú levantarte en medio de la tormenta y seguir firme? Tú necesitas sí o sí el poder de Dios, pero también necesitas conocerte de lo que eres capaz, hasta dónde puedes llegar, hasta dónde puedes avanzar, cuándo no hacer las cosas. Mire, José se conocía tanto que, présteme atención acá, por favor. José se conocía tanto que cuando llegó la tentación prefirió salir corriendo. ¿Me está entendiendo? Prefirió huir antes de quedarse allí, esperando caer. ¿Sabe qué es eso? Conocer quiénes somos en Dios. Conocer cuál es nuestra identidad. ¿Qué es la identidad? Si no son esos rasgos específicos y ese temperamento, ese carácter, es esa esencia que nosotros tenemos. Saber quiénes somos y para dónde vamos. Para que tú puedas conocer esa identidad y entiendas quién eres en Dios, entonces tú tienes que hacer algo que me parece que es la base de esta predicación y la base del evangelio y la base del cristianismo y la base del proyecto de vida de cada uno de nosotros. Para conocer tu identidad, tienes que conocer la identidad de Dios. Y este es mi primer punto: conocer o descubrir mejor la identidad de Dios. Hoy en día no conocemos quién es Dios. Si tú vienes a la iglesia y tienes una perspectiva errada de lo que es Dios, déjame decirte, yo veo que se me están distrayendo mucho mis muchachos. Présteme atención por favor acá, que esto es importantísimo. Samuel, ajusten esa cámara, por favor, déjenla quieta y mírenme a mí, porque quiero que tú no te pierdas de esto, porque se te puede ir la base de la predicación y empezamos a distraernos. Concéntrese, por favor, y míreme acá. Mire lo que le estoy diciendo. Mire, si tú quieres descubrir tu identidad, tú tienes que descubrir la identidad de Dios. Nosotros estamos acostumbrados a vivir y aprender de las experiencias de otros. Levantas las manos porque viste a otros en la iglesia levantar las manos. Oras porque ves a otros orar. Ayunas porque otros ayunan y te dicen en la iglesia, vamos a ayunar. Vienes a la iglesia porque otros te dijeron. Pero nunca conoces la verdadera esencia de poder rendir culto y adoración a Dios, que es poder conocerle. Pocos aquí sentados conocemos al Señor. Pocos aquí sentados hemos tenido experiencias únicas con Dios. Pocos aquí sentados han escuchado la voz de Dios.
pocos aquí sentados han sentido la presencia de Dios en su hogar, porque no le conocemos. Recuerde que la gente que miraba a los discípulos de Jesús decían: este anda con él, este es uno de sus discípulos, porque habla como él, viste como él, caminan como él. ¿Qué quiere decir? Para tú establecer una correcta identidad en la vida, tienes que establecer una correcta relación con Dios a través de la presencia de Jehová de los ejércitos. Alguien dice amén a eso. Aló, que podamos establecer, escúcheme bien, una correcta relación con el Señor. Eso solo es posible cuando usted y yo vivimos tiempo en la presencia absoluta de Dios. Se nos olvida orar. Venimos a la iglesia y mire, estamos distraídos en todo. Estamos mirando para allá, estamos mirando la cámara, estamos mirando el que se paró, estamos mirando, porque no conocemos la identidad de Dios, no conocemos la reverencia, no conocemos la verdadera adoración. ¿Se da cuenta? En la casa, imagínese si somos en la iglesia así, ¿cómo seremos en la casa? Si no hay reverencia en tu corazón, si no hay reverencia en tu vida, si no hay una verdadera conexión con Dios todos los días de tu vida, entonces tú no vas a conocer a Dios. Siempre serás una persona que viva de las obras, de las experiencias de otros, cuando Dios en el horno tiene el pan para ti completico. Aló. Alguien dice amén a eso. Llegó el momento de entender que Dios quiere tener una relación contigo única, que Dios quiere tener una relación contigo correcta, que Dios quiere estar contigo todos los días de la vida. ¿Aló? Todos los días de la vida. Y tenemos que empezar a descubrir quiénes somos en Dios. Pero eso solo será posible cuando Dios se revele a nosotros. ¿Qué quiere decir eso, pastor? ¿Qué quiere decir esta verdad que me acaba de enseñar? Que Dios siempre está buscando poder conectarse contigo. Nunca el hombre ha podido acercarse a Dios, es imposible. Dios siempre ha querido acercarse a ti, pero nosotros tenemos que ser recíprocos y responder a esa cercanía con Dios. Hello, responder a esa cercanía con el Señor. La idea es que usted de ahora en adelante empiece a construir una vida de relación con Dios todos los días. Hay gente que abre la Biblia solo cuando viene a la iglesia. Y tienen la Biblia allá en la casa abierta en el Salmo 91 con esa hoja amarilla. Amarilla la hoja, ¿sí o no? El que se ríe porque lo tiene allá en la casa la Biblia. ¿Sabe cómo conoce usted la Biblia de la gente que lee la Biblia? Porque está usada, está rayada con resaltador. Mire, yo este año en mi casa todos los resaltadores se pierden. Mi esposa se me lleva los resaltadores, mi hija se me lleva los resaltadores. Y yo dije, no va a pasar, porque a mí me encanta rayar la Biblia, resaltar, rayar los libros. Yo me leo un libro y usted lo ve rayado por todos lados. Entonces, yo me compré una cajita de resaltadores. Y lo primero que hizo mi hija fue, cuando la veo yo pintando con mis resaltadores, yo le dije, ¿y usted qué hace pintando con mis resaltadores? Ay, es que lo tuyo es mío, papi. No, pero estos resaltadores no. Estos resaltadores no. Y le dije, me guarda mis resaltadores y coge los suyos. Cuando veo a Tati con el lapicero que compré este año para mi devocional, y yo le dije, ¿usted qué hace con mi lapicero? Lo tuyo es mío, mi amor. No, pero el lapicero no. Y agarré mis resaltadores y agarré mis lapiceros y nadie me puede tocar mis resaltadores. Porque este año yo dije, yo voy a incrementar el orden y la disciplina en la búsqueda correcta de Dios, porque yo quiero conocer a Dios, yo quiero vivir mis propias experiencias. Yo no quiero vivir las experiencias de mis pastores, yo no quiero vivir las experiencias de los pastores reconocidos en el mundo, porque yo escucho cuando cuentan y cuentan y cuentan. No, yo quiero lo mío. Dígalo conmigo, levante su mano y dígalo: yo quiero lo mío, mi experiencia con Dios. Recuerdo hace varios años que estuve en Panamá y orábamos. Estuve mes y medio en Panamá ayunando, orando, buscando de Dios en un curso que para líderes y pastores que te encierran allá en una finca y es espectacular. Y orábamos en un bosque de pino hermosísimo, en un bosque de pino. Y orábamos allá en ese lugar. Y yo recuerdo que ya faltaba una semana para venirse. Y yo empecé a orar. Yo dije, yo quiero una experiencia sobrenatural contigo, Señor. Una experiencia sobrenatural contigo. Todos los días oraba. Nosotros después del almuerzo nos íbamos a orar al bosque de pino arrodillados. Yo estaba arrodillado orando. Y cuando estoy orando fervientemente, yo siento una atmósfera espectacular en ese lugar.
Y abro mis ojos al piso y empiezo a ver las sandalias del Señor. Y empiezo a ver y empiezo a levantar mi mirada y empecé a ver la falda porque usted sabe que como lo muestran al Señor con esa, y lo empiezo a ver y cuando llego a la cintura me dio miedo. Entonces yo cogí y aparté mi mirada y cerré los ojos. Yo dije, ¿para qué cerré los ojos? Hasta el sol de hoy me arrepiento, porque hay experiencias que nunca más vuelven. Pero le vi los zapatos, compadre. Esa es mi experiencia. Pastor, yo quiero esa. No, búsquese otra. ¿Sí me entiende? Porque usted puede vivir su experiencia. La única manera de yo poder descubrir la identidad de Dios y poder descubrir mi identidad es cuando yo me dedico toda mi vida a explorar en Dios, a explorar la presencia de Dios y a tomar todos los días de la fuente inagotable llamada Cristo. Nunca se acaba. Todos los días escucharás algo diferente, aprenderás algo diferente, crecerás en algo, porque la Biblia dice que el Señor es fuente inagotable, es el alfa y la omega, el principio y el fin. Todos los días yo puedo beber de la fuente y tomar de la presencia de Dios. Y usted se quedó con las experiencias de otro, y usted se quedó con lo que otros le cuentan, y usted se quedó con eso. Déjeme decirle que a Dios, que Dios a usted le habla, que Dios no es un Dios genérico. El acetaminofén sirve para todos los dolores. No, Dios no es así. Dios tiene experiencias y momentos y palabras distintas para cada uno de nosotros. Alguien dice amén a eso. Hoy es el día para tú descubrir las experiencias con Dios. Hoy es el día para tú caminar con Dios. Hoy es el día para que tú te aferres al Señor y digas: yo no te voy a soltar hasta que me bendigas. A cada uno de los patriarcas de sus siervos Dios se le manifestó de manera diferente. A Noé simplemente le habló, nunca se le apareció. ¿Se da cuenta? A Abraham se le apareció mostrando la Trinidad. ¿Se acuerda que él se le aparecía con 3 hombres siempre? Eso se llama las teofanías o las cristofanías, las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento. A Isaac, la Biblia no registra que se le haya aparecido alguna vez, pero siempre le habló y lo cuidó. A Jacob se le apareció como un peleador, como Jacob era un luchador por naturaleza, para que él pudiera entender a Dios, para que él pudiera entender que Dios estaba cerca de él, se le apareció como un peleador. ¿Te das cuenta? Josué, era un estratega militar. ¿Cómo se le apareció? Como un guerrero. ¿Se da cuenta? Entonces, Dios tiene un plan de relación específico y único con cada uno de nosotros. Dios se va a mostrar como Francisco lo pueda entender. Eso se llama revelación progresiva. Tremendo. No se va a mostrar de un todo, porque no podemos soportar tanta gloria. Se va a mostrar poco a poco, a medida que tú te comprometas y estés dispuesto a buscar a Dios con intensidad. Yo no sé usted, pero este año yo me voy a dedicar a descubrir la identidad de Dios y a poder escuchar su voz, a poder verle otra vez, a poder respirar su aroma, a poder escuchar lo que Él tiene para decirme, al sentir el abrazo del Espíritu Santo, a hablar en lenguas, pero no las que siempre hablo, otras diferentes, a recibir esos dones de Dios, a descubrir la identidad de Dios. Hay 3 árboles que son los más importantes para los israelitas: la vid, el olivo y la zarza. La vid produce la uva, y en época de vendimia bendicen mucho la vid, los sembradíos de uvas a los israelitas. Está el olivo, que produce el aceite de oliva, y está la zarza, que no produce absolutamente nada. La zarza no produce nada. Entonces, ¿por qué Dios se aparece en una zarza y no se aparece en una vid y no se aparece en un olivo? Para demostrarte que a pesar de nuestras carencias, de nuestras falencias, de nuestros errores, Dios está dispuesto a encender su gloria en ti. Lo que quiere decir que tú eres la zarza. Dígalo conmigo: soy la zarza. ¿Tú te imaginas ese momento donde Dios se le aparece a Moisés así? Está solo en el desierto, después de 40 años de haber salido de Egipto. Si usted empieza a buscar la esencia de la historia de Moisés, usted se dará cuenta que Moisés era un hombre iracundo y temperamental. Había sido criado en el palacio, mucho dinero, mucha soberbia, mucho orgullo, y el día que tuvo la oportunidad de tener una mala reacción y matar a alguien, lo hizo. ¿Sí lo ha leído?
Entonces tiene que salir huyendo al desierto, a Madián, y allá se encuentra con la que sería su esposa y con su suegro Jetro. El Moisés que vivía en el palacio, présteme atención a esto, el Moisés que vivía en el palacio, después de ser un príncipe de Egipto, llegó a vivir arrimado en la casa de su suegro, cuidándole las ovejas a su suegro. ¿Sabe qué estaba haciendo Dios? Transformando el corazón de Moisés, enseñándole que no es la plata, que no son los estudios, que no es la posición, que lo único que nos puede refrendar y lo único que nos puede dar un verdadero valor es la identidad de Dios en nuestras vidas. Y Moisés, escúcheme bien, después de 40 años de ser procesado, el día que menos piensa, se le aparece Dios en la zarza y le dice: quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y este hombre se quita el calzado y entra y empieza a ver que la zarza no se quema, y Dios a hablar detrás de la zarza diciéndote: tú serás el líder de mi pueblo, yo te he escogido para que tú lo saques de la esclavitud. Me he acordado de los ruegos y he escuchado la oración de mi pueblo. Aunque Moisés le dice que no al principio, Dios se encarga de procesarlo, trabajarlo, de llenar su vida a tal punto que Moisés se convierte en el gran líder de Israel. Al punto que Moisés se convierte en la persona que Dios usa para revelar la Torá, para revelar la ley, para revelar las leyes que hasta el sol de hoy rigen al pueblo cristiano. Alguien dice amén. Usted no se imagina hasta dónde lo puede llevar Dios si usted descubre la esencia, la presencia y la identidad de Dios, que se revelará en su vida y construirá un futuro promisorio para usted. Pero le voy a decir una frase que no le va a gustar. Para algunos es una frase de cajón. Usted y yo tendremos que pagar el precio. ¿Aló? El precio de la disciplina, el precio del compromiso, el precio de la seriedad, porque a veces hemos tomado el evangelio como un juego. Si no oro hoy, pues no hay problema. Si no voy a la iglesia el domingo, pues no hay problema. Si no, yo no voy a hacer ese ayuno, el ayuno de Daniel. ¿Quién dijo? Yo no puedo dejar el tinto. Me muero sin el tinto. Usted se muere sin la presencia de Dios. El tinto, yo le aseguro que Dios le da la fuerza para que deje el tinto. Bendito tinto, cómo nos gusta. Colombiano que no le gusta el tinto es porque no es colombiano. ¿Aló? Dice: pastor, yo soy colombiano y no me gusta el café. Vea, así sea aguapanela usted toma. Pero algo caliente nos gusta a nosotros los colombianos. Entonces, yo voy a pagar el precio porque yo quiero conocer a ese Dios de Moisés. Yo quiero conocer al Dios de Abraham. Yo quiero conocer al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Yo quiero conocer al Dios de David. Yo quiero conocer al Dios que abrió el mar. Yo quiero conocer el Dios que le dio la fuerza a Abraham y a Sara para procrear, para traer a luz a Isaac cuando ya habían pasado tantos años. Yo quiero conocer al Dios que engendró del Espíritu Santo a Cristo, que nos ha salvado la vida. Yo quiero conocer ese Dios que dice la Biblia: sus ojos son de fuego y de su boca sale una espada encendida. Yo quiero conocer ese Dios que lo alumbra todo. La Biblia dice que allá no hay sol porque Dios lo alumbra todo. Yo quiero conocer ese Dios que sostiene el universo con su palabra, que de la nada lo creó todo. Ese es el Dios que yo quiero conocer. Ese Dios, el Dios de lo ilógico, de lo absurdo, de lo que no tiene explicación. Yo quiero conocer a ese Dios. Pero solo es posible cuando usted se compromete a buscarle, a escuchar su voz. ¿Sabe cuál es el secreto para usted empezar a desarrollar una vida de oración? ¿Lo quiere escuchar? Lea la Biblia. Lea la Biblia. La fe entra por él y el oír la palabra. Y para orar se necesita fe. Lea la Biblia todos los días. Utiliza las herramientas que la iglesia te provee. El devocional, la Biblia. Es que 20,000 pesos es muy caro. Nada es poco con tal de tener a Dios cerca. Y lo que me ayude a mí a mejorar, lo que me ayude a mí a descubrir la presencia de Dios, lo que me ayude a mí a escuchar su voz, lo que me ayude a mí a sentir su abrazo, como dice la Biblia, que en el día malo Él me esconderá allá en lo reservado de su morada, en lo oculto de su habitación, y no permitirá que nadie me toque.
Yo necesito conocer a ese Dios que dice la Biblia que es mi pastor y que nada me faltará. Yo necesito conocer a ese Dios que dice la Biblia en el Salmo 3 que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Yo necesito conocer a ese Dios que si se apareció a estos hombres que tenían errores parecidos a los de usted y a los míos, quiere decir que esas apariciones, que esa gloria, que esas experiencias siguen vigentes. Yo necesito conocer al Dios que se le apareció a Pablo en el camino de Damasco, cuando un hombre soberbio, orgulloso, asesino se encuentra con la revelación de Cristo y se cae de ese caballo, y de ahí en adelante Pablo no es el mismo. Hoy necesitamos que tú y yo nos caigamos del caballo y a partir de este momento caminar de la mano con Dios. Por eso decía el apóstol Pablo: lo tengo todo por basura con tal de alcanzar el conocimiento de Cristo. Soy judío de judíos, circuncidado al 8º día, soy miembro del Sanedrín, ciudadano romano, pero ¿sabe qué? Esto me vale 3 centavos comparado con la gloria que Dios tiene para mí. Ese es el Dios que yo quiero conocer. Conocemos un Dios muy distante a lo que la Biblia nos muestra. Conocemos a un Dios que nos enseñaron cuando nos conquistaron. A un Dios muy diferente, a un Dios de palo y de madera, y con esa percepción de Dios nos hemos quedado. Necesitamos conocer al Dios real, al Dios no conocido, como decían los efesios cuando adoraban las imágenes y había un lugar para adorar a Dios y ese lugar no tenía imagen y decía al Dios no conocido. Ese Dios que la gente no conoce, ese Dios que se revela de manera única, ese Dios que se muestra de manera directa, ese Dios que se revela como Padre, ese Dios que se revela como Rey, como Gobernador y como Señor de nuestra vida. Llegó el momento de comenzar a conocer a Dios. Llegó el momento de encender la zarza y llegó el momento de entender que no necesitamos un hombre como intermediario. Hay gente que todo se lo deja al pastor. Ore por mí, ayune por mí, pídale a Dios por mí. No, yo no te voy a hacer la tarea, yo te voy a decir cómo se hace. Es diferente. ¿Aló? Pero la tarea la hace usted en la casa. Usted ora por usted ora por su familia. Yo te aseguro que si hacemos eso todos juntos este año será un año para ver lo que nunca hemos visto en la vida, para dar mucho fruto. Y el Señor dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces pidan todo lo que quieran y os será dado, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Quieres dar fruto? Entonces tenemos que estar injertos al árbol que es el Señor. Tenemos que estar aferrados a Dios este año, conociendo la identidad de Dios. ¿Quién es Dios? Lo descubrirás cuando lo busques y hablarás diferente, nos veremos diferente y dirá la gente: ¿a este qué le pasó? Lo veo más rejuvenecido. Como en estos días me encontré con una señora que conocí hace años y me dice: ay, Ramón, ¿cómo está? ¿Cómo lo veo yo de rejuvenecido? Y yo: amén, amén, aleluya. Sí, es que usted sabe. ¿Y usted por qué está así? Yo digo: porque yo tengo a Dios, porque yo sigo a Dios. Te verá la gente y te verá resplandecer tu rostro, como cuando Moisés bajó del monte Sinaí y le resplandecía el rostro de la presencia de Dios. Hoy la gente nos ve: ay, Dios mío, ¿qué fue lo que te pasó a mí? Esa ojera se te está cayendo en la cara. Tú le dices: no, es que estoy cansado, pero vienen tiempos mejores, porque este año es el año de que la zarza se encienda. Y cuando la zarza se enciende en ti, cuando te enciendes en la gloria de Dios, todas aquellas impurezas que el oro tiene comienzan a ser disueltas, comienzan a ser desintegradas, comienzan a ser erradicadas. Y empiezas tú a verte en una línea de lo glorioso que Dios tiene para nosotros. Que cuando te vean, pero wow, y uno dice: pero mira lo que Dios ha hecho. Ayer estábamos comiendo con un amigo que conoce Mabel y conoce a Darío, Alex Serna. Estábamos comiendo con Alex Serna y él estaba contándonos un poco de su testimonio. Y le da por mostrarle la foto a Juan Andrés, a nadie. Le dio por mostrarla y Juan Andrés que: ay, pero en serio. Juan Andrés dijo: este eres tú, Alex. Te repito lo que dijo Juan Andrés: ay, se parece más a Darío. Juan Andrés dijo eso, ahorita se lo reclamas. Y dice se parece más a Darío. Y me dice, pero mira la percepción de Juan Andrés. Dice: pero él estaba aquí enfermo. ¿Tú estabas enfermo, Alex?
No, no, lo que pasa es que yo estaba llevado. Y hoy me dijo esta mañana, uy, tan horrible que estaba Alex. Y dice Juan Andrés esto. Pero como Dios lo ha cambiado, ahorita sí se ve esbelto. Y hasta en eso, sí. Tú ves a Alex hoy bien vestido, blanquito, o sea, pues bonito no, porque el tipo sí era muy feíto, que Dios lo ha cambiado. Pero tú lo ves en comparación a lo que era, es una cosa muy diferente. ¿Sabes quién hace eso? Dios. Dios. Hay gente aquí que se casó solo por Dios. Se casó solo por Dios, que no eran muy agraciados físicamente, más bien desgraciados. Y Dios se encargó de cambiarlo, ha incluido a mí. Y nos casamos con lindas mujeres, con mujeres especiales. ¿A causa de qué? De que usted era muy bello. No, pues cuidado, no se hacía un chorizo entre los tres. ¿Sabe qué fue? La gracia que Dios te da. Alumbras donde quiera que llegas, compadre. Llegas a un negocio, eso está vacío y vas y lo llenas. Aló. Varias veces en algunos bancos yo he ido y me dice, siga doctor, y yo por dentro no te lo revela sangre ni carne en mí. A veces no me dejan hacer cola, siga por acá. Y yo, es la gracia que tú cargas. Tú no has visto que a veces llega a un almacén y la gente te ve como que si hubiese algo diferente en ti. Claro que lo hay. Es la presencia de Dios. Siéntete orgulloso de eso. No me refiero de ese orgullo de soberbia. Me refiero de la admiración, de la dignidad que Dios nos da. Y levanta tu cabeza y camina erguido. Aló. Si vas a un aeropuerto, miren, los aeropuertos es que se ve la soberbia más grande que yo he visto. Agarra tu maletica y levanta tu cabeza. Que el que te puso en ese avión fue Jehová de los ejércitos. El que te puso ahí fue el Señor. Si estás en un buen trabajo, levanta la cabeza, que el que te puso ahí fue Dios. Si estás en escenarios de gloria, levanta la cabeza, que el que te puso ahí fue Dios. Y si vas a comer allá en el Senadero, si vas a comer en una sancochería, levanta la cabeza, porque el mismo Dios que te acompaña en el aeropuerto, en el restaurante importante, en el trabajo importante, también te acompaña en el restaurantico. El mismo Dios que está contigo donde tú estés es el mismo Dios que está aquí, que te está esperando en la casa, que te está esperando en la moto, en el carro. El mismo Espíritu Santo que se subía conmigo en la motico, que eso parecía una cafetera, se sube conmigo en el carro. Es el mismo Dios. Yo necesito descubrir ese corazón de Dios. Yo necesito descubrir esa gloria de Dios para ser quien Dios quiere que yo sea. ¿Aló? Ya está bueno uno andar solo en la vida. Enfrentar los problemas solo, enfrentar las dificultades solo, fracasando, haciendo las cosas a nuestra manera. No, así no es. Los planes de Dios son mejores que los nuestros. Cuando tú descubres eso en la presencia de Dios, nuestros errores cada día se reducirán. Alguien dice amén. Nuestros errores cada día serán menos en la presencia del Señor. Por eso decía el salmista, en tu presencia yo estoy tranquilo. En tu presencia yo estoy confiado. Aunque un ejército, lo decía en serio, acampe alrededor mío, no temeré. ¿Se acuerda cuando Ezequías fue amenazado por el rey Sennacherib y vinieron una cantidad de asirios a conquistarle? Y este hombre fue al templo y tomó las cartas de amenazas que le mandaba este rey. Se burlaba, se las mandaba en su mismo idioma. Y este hombre se arrodilla en el templo y le muestra las cartas a Dios y le dice, Señor, no hay nada que yo pueda hacer, pero tú lo puedas hacer. Y parece que eso tocó el corazón de Dios. Y dice la Biblia que esa misma noche manda a un ángel, uno. Y el solo ángel mató a más de 180,000 soldados. Un ángel, uno. ¿Tú te imaginas el poder sobrenatural de Dios? Que si un ángel arrasó con todo un ejército en una noche. Cuando se levantaron, los encontraron a todos muertos y los que quedaban terminaron huyendo a causa de un hombre que conocía la identidad de Dios. Dios defiende a la viuda, Dios guarda al huérfano, Dios no desampara al que ha sufrido, Dios no desampara al que le es fiel. Dios es Dios de viudas, Dios de huérfanos, Dios de despreciados. Dios es el que acoge al vil. Dios es el que acoge a aquel que otros rechazaron. Otros rechazaron a José, pues Dios lo acogió.
y le llevó a lugares que nunca se imaginó. En un día llegó la calamidad para José, en un día llegó la restauración y llegó la bendición de Dios. Y déjame darte esta palabra: en un día llegaron todos tus problemas, también en un día Dios traerá la resolución y la solución a todas tus dificultades. Bueno, nadie creyó eso. Bueno, aleluya. En un día llega la restauración de Dios. Cuando usted descubre quién es Dios, entonces también descubre quién es usted. Porque no se lo olvide. Y número 2, mi segundo punto: descubre tu verdadera identidad. No se le olvide que nosotros somos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Cuando yo era mundano, las chicas me decían: vamos a bailar, vamos a la discoteca. Y yo le dije: te tengo algo mejor, acompáñame a cine. Después las enamoraba, pero primero las llevaba a cine. Entonces, esta película me llamó la atención en algo. Los que conocen la historia de la película, los que se la han visto, si no, véansela, se la recomiendo. Es una de las mejores películas de la historia. Habla de un soldado, mejor un general romano muy importante. Usted sabe que los generales romanos tenían miles y miles y miles de soldados romanos a su disposición y a sus órdenes. Este hombre es degradado de su puesto a causa de que el emperador lo quiso nombrar emperador a él, dejarlo como emperador. El hijo del emperador mata a su padre y despoja a este hombre de su familia, lo manda a matar, pero es tan buen peleador que no lo pueden matar y él se escapa. Cuando llega, sale corriendo a proteger a su familia, se da cuenta que han matado a su esposa y a su hijo. El tipo queda devastado y vienen y lo convierten en un esclavo, pero como lo ven tan fuerte, tan aguerrido, lo convierten en un esclavo, porque recuerde que los gladiadores también eran esclavos. El hombre, siendo esclavo, empieza a pelear y empieza a ganarse la fama y empieza a ganarse el aprecio de la gente, pero sobre todo por su liderazgo. Y después de ser el esclavo se convierte en el líder de todos los gladiadores. Todos lo siguen y hacen lo que Máximo decía. El emperador que usurpó el trono, Cómodos se llamaba, este hombre le quitó la familia, le quitó su posición, le quitó su dinero, le quitó sus tierras, pero hubo algo que nunca le pudo quitar: su identidad. Y cuando este soldado romano, cuando este gladiador en ese momento le preguntan quién es, el hombre describe a ciencia cierta quién es. Nunca lo pudieron quitar de quién era. Te voy a decir una cosa: hay gente que te ha quitado mucho, pero nunca te podrá quitar lo que Dios ha dicho que tú eres. Hay gente que te ha quitado mucho, pero nunca te podrá quitar lo que tú eres en Dios. Este hombre viene y dice: mi nombre es Máximo Décimo Meridio, pero lo dice con una seguridad: soy general de esto, soy padre de una esposa, de un hijo asesinado, soy leal sirviente del único emperador Marco Aurelio, soy esto y esto, y juro que me vengaré. Si se da cuenta, ahora no vaya usted a vengarse de la familia, no me malinterprete la predicación. Juro que me vengaré en esta vida o en la otra. ¿Sí? Si a ti te preguntaran quién eres en la vida, ¿qué contestarías? Yo ayer hice ese ejercicio con los jóvenes y les dije: mi nombre es Ramón Alberto Mas Manderville. Soy siervo del Dios Altísimo, discípulo de mi pastor Andrés, discípulo leal de mi pastor Andrés Arango, pastor de jóvenes, pastor de la sede oeste, esposo de una linda esposa, padre de 2 bellos hijos. Estoy en esta tierra para cumplir el propósito de Dios, dejar un legado y después irme con el Señor por la eternidad. Ese soy yo. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién en realidad eres? Porque te has dejado etiquetar de todo lo que te han dicho, de todo lo malo que te han dicho de ti. Hay gente aquí que no ha podido descubrir su verdadera identidad, que tiene una coraza puesta, una ropa que no es la tuya, que tal vez tus padres, tu familia te vistió como alguien pobre, como alguien incapaz, como alguien derrotado, como alguien rechazado. Hoy es el momento. Hoy es
el momento para que se quite esa ropa áspera. Hoy es el momento para que se quite ese vestido que no te pertenece y tú puedas descubrir tu verdadera identidad, lo que Dios dice de ti. Y Dios dice que eres su hijo. Dios dice que te salvó. Dios dice que entregó a su hijo. Dios dice que ha dado todo por ti. No eres cualquier pintado o pintada en la pared. Eres nada más y nada menos que un hijo de Dios que está descubriendo su identidad en la presencia de Dios. Porque dice la Biblia que Dios te hizo conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Yo encontré esta frase en un libro que me estoy leyendo del doctor José Batista. Pienso que este hombre ha sido desperdiciado por el mundo. Por ahí todavía hacen vivos, a sus casi 90 y pico de años, por ahí sale. Y yo lo sigo. ¿Qué nivel? Ese libro que me estoy leyendo. ¿Qué nivel el de ese hombre? Este hombre necesitaba ser más famoso. Dice en su libro que me estoy leyendo, Manual de ayuda en momentos de crisis. Se llama el libro del doctor José Batista. Y cuando habla de la identidad, él dice que nosotros somos esto. Léalo conmigo, por favor. Soy una obra de arte del Altísimo, que me hizo para ser. Dígalo conmigo, que me hizo para ser, para existir. Ni siquiera para ser. Para hacer es diferente a ser. Todo lo demás es una consecuencia de lo que soy o lo que he dejado de ser. ¿Se da cuenta? Nada me hace, nada me añade. Yo soy hecho a la imagen de Dios. Doctor José Batista. Tremendo. Eso es usted. Llévese esta frase para la casa y traduzca las palabras a su forma. Y de ahí en adelante comience a vivir diferente. Porque usted es diferente a lo que todo el mundo le ha hecho o le ha dicho. Permítame enseñarle rápidamente unos cortos principios de lo que es la identidad. Existe la identidad biológica, la identidad genética, la identidad cultural. ¿Oyó? La identidad genética, ya la nombré, cierto. La identidad social me faltaba. Y existe la identidad espiritual. Nuestra identidad genética es lo que heredamos de nuestros padres. Nos parecemos a nuestros antepasados. La identidad social es nuestra manera de relacionarnos con los demás. Usted, por ejemplo, ve que un costeño se relaciona diferente a un pastuso. A un pastuso usted le tiene que hablar todo chiquito. Ya va a comer el almuercito. Ellos hablan así: ya que vamos a comer el almuercito. ¿Sí? Un pastuso. Eso es su manera de hacer. Un costeño es arrebatado. Entonces, ¿qué llave? ¿Tiene filo para comer o no? Si usted le habla pasito a un costeño, el costeño le dice: hábleme duro que no lo oigo, cachaco. Y si usted le habla duro a un pastuso, se ofende. El rolo de antaño, lo digo porque mi abuelo era rolo, a carachas. Mi abuelo, la mala palabra que él decía era carachas. Mi abuelo era una persona absolutamente educada. Era rolo de esos buenas tardes. Cachaco. Era mi abuelo. Recuerdo un chiste usted sabe que yo te cuento chistes malos, pero se va a reír. Que un día uno de estos rolos, de estos cachacos, de estos señores con corbata, bien vestidos, tirantas en el pantalón, se le varó el carro. Y se le varó en un barrio no muy bueno. Y dice este señor: señor, buenas tardes, ¿me podría indicar, tenga la amabilidad, dónde puedo encontrar un taller para que por favor me desvare el carro? La persona que estaba, una persona pues de calle, le dice: aquí a 2 cuadros usted va a doblar a la izquierda y pregunta por Cara de Palo. Pregunta por el mecánico, se llama Cara de Palo. Usted lo toca y le pregunta Cara de Palo. El rolo, usted sabe, absolutamente educado, se va muy asustado y dice: la carachas, ¿y ahora cómo hago yo para decirle a ese sujeto, a este personaje, Cara de Palo? ¿Qué tal que el Señor me agreda por mi imprudencia y por tratarlo de esta manera? Entonces el Señor se van pensando cómo decirle las cosas, cómo le digo, Dios mío. Cuando llega el momento y toca la puerta, abre Cara de Palo, pero con una cara de palo. Tipo horrible, grandote, lleno de grasa, le dice: ¡a la orden! Y dice el rolo: ¡a la carachas! ¿Se encuentra el señor rostro de madera? Le dije que se iba a reír. ¿Se encuentra el señor rostro de madera? Identidad social, ¿cómo me relaciono con los demás? Identidad cultural. Pregúntele a un venezolano qué le gusta más, la bandeja paisa o el pabellón criollo.
Pabellón, frijolito caraotica, carne desmechada, plátano maduro, arroz y queso, ¿no? Queso. Ruth, lleva queso, ¿cierto? Lleva queso. Bueno, ni comparación con la bandeja paisa nuestra, ni comparación, pero igual le aceptamos. Me contaba el pastor Ricardo que tuvo un predicador invitado allá en estos días a la iglesia de él y que lo llevaron a comer cuy. Un tipo por allá de la costa lo llevas a comer cuy y que el hombre casi no predica en la noche por la diarrea que eso le produjo. Dicen que los que nunca hemos comido cuy, la primera vez que lo comemos, eso produce un daño de estómago. Pero vaya, dele es un pastuso, un nariñense para que vea. Coge el cuerito, le chupa los ojos. Eso que ¿sí? Ellos comen roedores, yo no tengo la culpa, a ellos les gusta eso. Se llama identidad cultural. Un mexicano, dele picante y verá. ¿A cuánto les gusta el picante? Ese picante que usted se come, eso no es nada ni comparado a lo que comen los mexicanos. ¿Por qué? Su identidad cultural, identidad biológica. Dios a usted lo hizo hombre y es una bendición ser hombre. Dios a usted, querida señora bella que está aquí en la iglesia, porque las mujeres son bellas, la hizo mujer y es una bendición ser mujer. Eso se llama identidad biológica y está por encima de todas las identidades la identidad espiritual, que es donde desarrollamos quiénes somos en Dios. Repito, identidad genética, identidad social, identidad biológica, identidad cultural y la identidad, la mejor que podemos desarrollar es nuestra identidad espiritual. ¿Quién soy en Dios? Entonces, ¿cómo desarrollo esa identidad? Cuando entiendo que solo en la presencia de Dios yo puedo ser lo que soy. Le voy a poner un ejemplo del día a día. Si a usted se le daña una lavadora nueva que usted compró, ¿a quién cree que le irá mejor arreglando esa lavadora? ¿A la fábrica que la hizo o el que arregla las lavadoras en la esquina? ¿Por qué? Porque él mismo la hizo, la creó, la procesó, sabe cuáles son los repuestos, tiene toda la experticia, la experiencia, el centro autorizado para arreglar esa lavadora, o el televisor, o el electrodoméstico. Con nosotros, ¿cómo pasa? Con Dios, ¿quién lo va a arreglar a usted mejor que Dios, que fue el que lo creó? Y no solo lo creó, sino que lo compró con la sangre de su Hijo amado Jesucristo. Ese lo va a arreglar y lo va a dejar guau. Alguien dice amén a eso. Entonces, ¿quieres descubrir tu verdadera identidad? No eres un feo, no eres un bruto, no eres un pobre, no eres un acabado, como te dijeron que no servías para nada. No, señor, todo lo contrario. Usted en Dios es imparable, inquebrantable, poderoso, lleno del poder de Dios, que crece, que madura, sabio, que habla bien, que tiene la gloria misma de Jehová, y la zarza se enciende cada día cuando usted se arrodilla en la presencia de Dios. Descubre, sí, va a aplaudir con ganas. Duro. Descubre tu identidad, tu verdadera identidad. ¿Sabe cómo se logra? Explorando la presencia de Dios. Explore la presencia de Dios. Con tus experiencias serás transformado. Dios no quiere cambiarte. Cambiar es reemplazar un objeto por otro. Yo vendo este celular y compro otro, lo reemplacé. No. Dios quiere transformarte, que si hay algo dañado en ti, Él lo quiere arreglar para que siga siendo la persona que Dios trajo a este mundo. Descubre tu identidad. Y termino con esta frase mientras te colocas sobre tus pies. Léalo. Mi identidad va más allá de mi color de piel, va más allá de mi nacionalidad, va más allá de la familia de donde vengo, de mi estrato social, el barrio donde vivo o el lugar donde estudié. Nada de esto me define. Mi identidad la encuentro en la presencia y en la palabra de Dios. Lo que Dios ha hecho en mí, eso es lo que verdaderamente soy.